Oh, check it out. I guess it's mine now, homie. Yeah. This is nice, homie. I forgot exactly what happened, but they pulled out a gun? Yeah, that's it. I pulled out. Sal a tirar esa mamá. No creo que vuelva a decir. 15, 14, 13, 3, 2, 1. Activation complete. Recovery sequence initiated. And I really appreciate the hustle from these guys, especially because when all is said and done, they just decide to make this their neighbor's problem. When we retrieved this next box, as you can see, it was completely destroyed and the phones were gone. But thanks to those blazing T-Mobile network speeds, we were able to recover the following footage from the cloud. But our neighbor here, put it down a little. Our neighbor here, the other camera. Actually, I'd love to give it to you for Christmas. Yeah. No way. What? The new one, huh? Yeah, it's the new version. Can we just leave it in the car for now? Yeah, we'll leave it in the car for now. Because we're not trying to bring attention to it. not say that I did anything wrong. So they eventually took this home and were apparently pretty upfront with their kids about where they got it from. It's a VR. It's really what it is. It has the handles and everything. So they go for like $1 bucks? Keep it. They can get another one. Yeah, you can make money or you can give it back. I kind of want to open it. Do you want to open it? Let's open it. Oh my god, it's a bomb. Mom, I think it is a bomb. Mom! And in addition to porches, just like in years past, we placed some boxes by group mailboxes, so that way we could track the number of Good Samaritans that will call the number on the box from year to year. It's for me. And for you. Yay! Yeah. 'Scam, I knew it. It's a f***ing scam. F*** you, YouTubers. Scam. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Activation complete. Recovery sequence initiated. Switching gears for a minute, for the past 2 years, I've experimented with placing a glitter bomb in a parked car up in San Francisco because it's considered the car breaking capital of the world. And things are so bad now, it's not even just the parked cars that are getting targeted. They average 73 car break-ins per day, and at this point, people have resorted to just leaving their doors wide open, hoping the thieves can verify for themselves there's no valuables inside, so they won't smash the glass just. Qué bestia, tío. O sea, la peña deja el coche abierto para que vean que no hay nada, tío, para que la gente no robe. To check. And for the past 2 years, while we did get the glitter bomb stolen, all we could really do was just play an alarm sound so they throw them out, because they never actually open them in the car. And after doing some research, it turns out there's a reason for that. It's actually a fairly organized system called a fencing operation, where the cars will go out in groups, and then immediately afterwards they'll bring it to a middleman who will pay cash in exchange for the most valuable things they steal, like laptops. But the gut punch is that important documents like a passport or pictures or plane tickets don't really hold value for the thieves, so they just get thrown in the trash. And now that we knew they didn't plan on opening the box in the car, we designed the nozzles to poke through the lid so that even if they just threw it in the back seat, once the proximity sensor on the bottom registered it was stolen and the box texted us, we could track them
them using the embedded GPS, and a simple text message back would raise the camera and activate the fart spray for 2 minutes straight. So we headed up to the city and placed our modified car box nice and visible in the car and commenced our stakeout. And you can see this first black car rolls up and this guy gets out and spots it but doesn't take it. And then a little while later, this beige car rolls up and he sees it too, and the same thing happens. Then not too long after that, this white car rolls up and once again, they clearly see the box, but they just leave it sitting right there without even breaking a window. And after observing all this, our best guess was that it was the size of the box that was spooking them, so we removed the heart and all the other critical components from the large box and placed them into a smaller box. And while it occupied a smaller footprint, it maintained all the same functionality of the bigger box while still looking like an enticing item to steal. So the next day, we put it back out on the street, but this time someone came by and actually smashed the window. Only we didn't see them leave with the box. And our working assumption was that he just wasn't able to open the door to take it, but when we checked the footage, it told a different story. ¿Qué hace, tío? Not only did he once again intentionally not steal a smaller box, but the real reason for breaking the small window was to pull the back seat down and check the trunk. Which means if you take nothing else away from this video, you should know putting your luggage in the trunk is not a solution to keep it from getting stolen. The reason they break these little windows so often, but it seems like nothing is missing, is because they're pulling down the seat to quickly check what's hidden from view in the trunk. And at this point, it was pretty disappointing, but we realized they'd adapted. Word must have gotten out from stealing our glitter bombs in previous years that a juicy looking box like this sitting out in plain sight is nothing but trouble. And as an engineer, I never claimed to have all the answers, but I know the process to get all the answers. And that's trying and failing and tweaking over and over again. So while we did have a couple useless car boxes and a busted window, we also knew their MO, which meant we now had a plan. And that plan was to shrink the box down even further to fit it in a backpack. That did mean we had to make some compromises, like losing the camera and reducing the fart spray reservoir down to this improvised pouch. But to make sure that it was still adequate, we sprayed it on this chair, and not only did it still last for 2 minutes, but we left that chair outside to air out and confirmed a few days later it was still in real bad shape. So with renewed hopes, we once again hit the streets, this time with 2 backpacks in 2 separate cars parked in 2 different spots, and as fate would have it, they both got hit within about 5 minutes of each other. Once again, you can see their check in the trunk. Qué bestia, tío. Qué bestia, chaval. No sé en qué ciudad ha dicho And there's que two es, interesting things to point out here. Number one, if you look at the jacket on this guy and compare it to the jacket from the previous break-in, you can see it's the same guy, suggesting they probably work the same routes, which means they probably recognize regularly parked cars versus a new visiting car. So I felt especially honored that a trained professional like this fell for our backpack, even if it was possibly in a desperate attempt just to find a belt. And number two, you can see just how quickly it all happens, even breaking the glass. The thing with tempered glass is it's really hard to break, until it isn't. Sí, cabrón, tío, pero es que llevan las putas estos de romper ventanas de emergencia. And while this guy looks like Iron Man here, just casually pushing his hand through, what you don't see on his palm embedded in the glove is a sharp ceramic chunk or a spike of hardened steel, sort of like this. And as you can see here, if you have the right tool to concentrate the force on a really small point, it safely crumbles to nothing almost instantly. But more importantly than all that, now we had both boxes registering they'd been stolen while we tracked them both on their embedded GPS, watching as they made their way around, stopping periodically to hit more cars. Go around. You keep getting too far right now. I'm not seeing that third these sides. Bro. Qué bestia, tío. And after they each drove around for about 10 minutes, we sent a command to commence Operation Air Freshener. And unfortunately, because we had to condense everything down so small sort of last minute, the mic was in the same small box as the pump, so we don't know exactly what was said, but what we do know is that about 90 seconds after the pump started, they tossed the whole bag from the car. And the best part about this is that outside the backpack, the pump and spray are actually really quiet. So the only possible way they could have located the source is if they sniffed their way to the answer. And as our test showed, they'll continue sniffing it for weeks.
And in the second car, it was a nearly identical outcome. I'm not doing it. God put that for me. Only in this case, because the pump ran a little quieter at one point, we got to hear them close in on the source. Is that? What is that? And about 20 seconds later, their backpack met the exact same fate as the first. Alright, so to wrap up, I'll just say that year over year, we've seen a decreasing number of package steals and a steadily increasing number of Good Samaritans. And maybe people are becoming more considerate, or perhaps everyone just knows what a glitter bomb looks like now, but I love the idea that at some point, someone's package wasn't stolen because a would-be porch pirate remembered these videos and had second thoughts. One thing that's not conjecture, however, is after so many of you actively shared our video where we infiltrated and glitter bombed those 3 terrible scam call centers in India, it got the attention of some international law enforcement agencies and from the press, and because of your efforts, those 3 centers that had each been in operation for more than a decade, doing upwards of $20 million a year, scamming the most vulnerable amongst us of their life savings, all got shut down with their top officials arrested. So thanks to all of you for watching and caring, and of course thanks to these 2, because without them, none of this would have ever happened. Being an engineer is the best because you can make whatever you can dream up. But what's the first step? Like, how do you get started down that path? Well, I'll tell you exactly how. It's called the Crunch Labs Build Box. And it gets delivered right to your doorstep every month, and then we build it together. Publicidad, ni tan mal. El tío se lo ocurre, la verdad. Vaya puto videazo, tío. I had 100 cockroaches here, and I placed them in this James Bond-style contraption that turns this ball screw and forces them out after a... Es que eso, tío, podría, no sé, ¿sabes? En plan, claro, el tío, no sé qué. Bueno, claro, supongo por seguridad legal, ¿no? De que no te denuncien o tal, pero, tío. Lo subes, yo que sé, a internet de un modo random y pones, yo que sé, en plan, no sé, petardos o yo que sé, es una puta bomba. Specified time delay. And then I... A ver, no, ¿sabes? Pero yo que sé, en vez de esto de que huele mal, tiras las pimientas, ¿sabes? Put it in a lunchbox for camouflage, and then I release them in this office. Now you might think, that's not very nice, Mark. Some people are afraid of cockroaches. Trust me, I know. And that's exactly the point, because this is... Una bomba es coña, ¿sabes? Pero no sé, tío, en plan, gas pimienta, gas mostaza, no, tío, o sea, lo de pimienta, ¿sabes? En plan, igual que pone, que seguro que lo ha pensado, ¿sabes? Pero dice, hostia, legalmente no lo puedo hacer porque la peña me puede denunciar, ¿sabes? Just any office. This is Porque los hijos de puta, por mucho que roben la de esto, te... ground zero for one of those terrible call centers that scams people of their life savings. A year ago when I released this video about inadvertently stumbling onto the low-level thugs in this international scam operation, I said we were gonna glitter Yo también he pensado en Napal después de decirlo de gas mostaza. bomb our way all the way to the top, even if it meant taking this fight to the other side of the globe. And so after a year and a half of planning, we infiltrated not 1, not 2, not 3, but 4 different scam call centers. We released cockroaches, smoke bombs, stink bombs, glitter bombs, and then of course we hacked their CCTV so we could watch the whole thing unfold in real time. So buckle up, because this is the wild conclusion to this multinational adventure, and please watch to the end because there's something you can actually do to help put the nail in the coffin of these 4 massive call centers. Now, why would we go after this $20 billion scam industry? Well, we're doing it for the 60 million people who've lost money. Va, dame un segundo, que yo quiero ver esto y tengo que ir al baño, tío. Dame un segundo, gente, es tiempo. Dejar con un vídeo de sign-ups que vamos a encontrar en historia. Aquí. Ok, vale. I will. Oh, there we go. Coming. Mis piernas, tío. Oh! Damn! Oh my god, what? Oh my god, what a tidal wave! What a tidal wave! We have to flash for Penta. We have to go for Penta.
We have to. Please give me the penta. 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 Good God, I'm him, bro. Here. Oh, dead here. Oh! There's no way I just saw that. That is synapse, bro. Hey, I have never seen it in my life. Oh my god. Bomba. Holy shit, dude. Bomba. The wolf! Oh! Is this real life? Now you see me. Now you. Surprise! I'm back. Bro, this was so awkward. I hated everything that just happened there. Think he has flash? And yeah, I can't really fit Edge Knight because I need crit items. There it is. Jaja! TFB Peepo, TFB Peepo. What the fucking look at this shit, Lane! This is a joke! This is a joke! This is a joke! Porque no me cargaba el móvil, tío. Tengo un cargador pero esto, vale. La cámara peta, muy bien. Hola, birrita. Yo. Ah, no. What? Who's ready for a show? I'm his dead. No, I'm not. They can't kill me.
You're gonna get me! You're gonna get me! Oh man, so close. Level 3 Leona. Am I seeing that right? Holy. Tengo que hacer esto. Oh, double kill. Joder. Buah, tenéis que ver esto, tío. Tenéis que ver esto. A los que os guste el gimnasio. Esto es God, tío. Esto es God. Cataros la belleza, tío. La belleza de este pavo, tío. Lu Xiaojun, creo que se llama. Lu Xiaojun. Clean. O sea, clean de cojones, bro. Clean de cojones, bro. Mirad la de esto, O sea... Qué brutalidad, tío. Qué puta brutalidad. Cataros, chavales. Med cómo sube la barra, tío. O sea... Mierda, bro, tío. Ahora sale un puto anuncio, cabrón. 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 Fucking Jesus Christ. Puede pasar el puto anuncio ya, loco. Tío. Hostia, el cenicero de mí. Ah, no, lo tengo aquí. Catarse. Mira la puta espalda, tío. Ni la mueve, O sea... O sea, es impresionante, tío. O sea, es ver esto, tío, no sé, decir, qué puta pasada, loco. God. Y este pavo he visto más de un entreno, tío. Molan mucho, tío, sus warming-ups, tío. Tío, no me funciona bien el botón de bajar, tío, me cago en Dios. Pero molan un montón, esos entrenos, tío, son God. Esos entrenos son God, tío. Los entrenos molan un montón, tío. Te lo juro, tío, que hay veces... No me enteré de los ejercicios, solo pido mirar la cara que ponía. No me... Tú lo haces así, ¿o qué saben? ¿Qué dices, tío? Este pavo tiene una técnica, chaval. Yo estoy, o sea, prácticamente sin peso, intento hacerlo así, ¿sabes? Pero esto es un snatch. Este es el ejercicio más chungo, tío, del CrossFit. Mira. El último snatch lo tengo por aquí. No, esto es peso muerto. Este es snatch, creo. Sí, este es snatch. Claro, es que lo tendría que poner al lado, o sea, de lado, tío.
Bueno, y este es Power Snatch. Esto es Power Snatch. Power Snatch significa que no bajas. O sea, esto es como... Está el clean, por ejemplo. A ver si tengo por aquí alguno de clean. Vas a ver dónde cojones está el clean. Vale, esto es clean. Esto es un clean. El clean es recibirlo arriba con sentadilla. Y Power Clean... Creo que es este. A ver. Sí, Power Clean es esto. No haces la bajada. ¿Ves? Lo recibes arriba. ¿Cuántos kilos son eso? Estos son... Nah, kilos... Estos serán... Wait... Este se puede seguir ahora. Estos son 15 kilos... 20 kilos. O sea, 15 kilos y 5 kilos. Las grises 5, verde 10, amarilla 15, azul 20, roja 25. Estos son 5 y 15, o sea, 20, 40 y 20 a la barra, 60 kilos. Pues mola el nombre, sí. Snatch con una T antes de la CH. Y el Power Snatch... O sea, esto es... lo que hace el tío ese es un Snatch. Y esto es... sí. Y esto es un Power Snatch. Esto es un Power Snatch. Bueno, espera, aquí... Bueno, esto es un High Pull. Esto es calentamiento, ¿sabes? O sea, aquí calientas los hombros y tal para tirar hacia arriba. ¿Has visto algún vídeo de un tío levantando demasiado peso y vomitando? No, la verdad es que no. O sea, alguno de esto, pero... Vale, y esto es Power Snatch. Bueno, esto es Hang Power Snatch. Porque Hang significa que empiezas desde la de esto, pero... Mucha terminología de mierda, tío, la verdad. Aquí literalmente estoy intentando quedarme con la memoria muscular para no pillarme la puta polla. Os lo juro, ¿eh? Tu favorito es... primero el Snatch, tío. Ahora es el Clean, sinceramente. Ahora es el Clean. El Clean me gusta mucho, tío, porque también mete sentadilla, tío. O sea... Este creo que es. Sí. Este me gusta mucho, tío. Este normalmente se combina esto con push jerk o push press o power press. O sea, de normal este en las competiciones de halterofilia se hace este movimiento y cuando lo tienes aquí ya cargado lo levantas hacia arriba. Sí, con sentadillas God, tío. Yo por eso ahora... Es que me gusta mucho, tío. Hacer pierna, tío, es mi objetivo máximo, tío. Cuando haces pierna es cuando generas más testosterona, tío, en el cuerpo. Y... testosterona es God, cabrón. Lo que pasa es que voy con mucho cuidado, tío, porque las rodillas... la pierna derecha... O la rodilla derecha me duele un poco. O sea, he tenido meses que me estaba molestando bastante. Últimamente ya no me duele mucho. O sea, ahora mismo lo que pasa es que... estoy generando músculos, ¿sabes? O sea, estoy haciendo crecer los músculos. Y de momento, como no tengo mucho músculo, entonces lo que pasa es que cargas mucho más los tendones de las piernas. O sea, de las piernas, codos, hombros, todo. Y te tienes que dar tiempo. O sea, por mucho que comas más y crezcas más, tienes que dar tiempo al cuerpo a generar músculo. Porque yo no he hecho gimnasio prácticamente nunca, ¿vale? O sea, no he hecho ejercicio o algo así. Hice hasta los 20 o 19, hice hockey y tal y cual, pero nunca centrado en coger fuerza o músculos, ¿sabes? O sea, mi objetivo era ser mejor en hockey. Así que no de esto. Pero ahora sí que, pues, no sé, me estoy aficionando bastante y mucho al halterofilia. ¿Qué es esto? Los movimientos de halterofilia son el snatch, que habéis visto del puto boss, de Papa Jones, Papa Lou, del pavo este. O sea, todo esto es halterofilia. Por ejemplo, esto. Esto es halterofilia. God. Esto es un snatch. Es que mira el movimiento, ese es que aquí hace ¡pam! Caderazo, tío.
Y esto para él es morralla, tío. Vi uno, tío, pero no me acuerdo cómo era, tío. Era un snatch de 220 kilos de... ¿Dónde está el pavo ese, tío? Vladimir creo que se llamaba. Este, tío. Dimitri. Klokov. Y mola que te cagas, tío, el warming, tío. O sea, el calentamiento. O sea, mira el pavo, el bicharraco que es. ¿Vale? O sea, tú mira el pavo, tío. Es un bicharraco de cojones, tío. Pero un animal. Y mira su flexibilidad, O sea, animal. Estos son 160 kilos, tío. ¿Sabes? Sí, Dimitri. Pero no solo el nombre, el apellido. Klokov. Dimitri Klokov. Y mira la flexibilidad que tiene el pavo, ¿sabes? O sea, en plan... Es que me mola más ver esta parte, tío, que el entrenamiento en sí, ¿sabes? El tío subido a la barra donde va a levantar peso, ¿eh? Nombre de bestia, Dimitri Klokov. Qué rostro. Mola un montón, tío. Mola que te cagas, tío. Claro, y mira. Y estos son 200 kilos. Que es con pausa, es verdad. Es que es lo que estaba diciendo. Digo, no es, esto creo que no es un hang, porque de normal, si empiezas desde aquí, o sea, si empiezas desde un poco más arriba, eso es lo que se llama un hang. Sino que esto que está haciendo él es lo que se llama una pausa. Y esto es para que te cueste más. O sea, es como cuando haces la sentadilla, que es esto. O sea, este ejercicio. Esto. Bajas, te esperas, subes. Y es para cargar más para aumentar la carga muscular, para que te cueste más. Y este pavo lo hace con pausa, tío. Todos se paran, todos se paran. Y mira ahora cuando se la saca, tío. Es fucking Jesucristo, tío. Una locura, tío. Este pavo a ser cuánto pesa, tío. ¡Cuidado! 200 kilos, sí. Esto es la zona de entrenamiento de los Juegos Olímpicos, creo. El hombro. El puto hombro, tío. See you next year. Esto es 185. Esto es 195. Es que es el bloqueo de hombros, tío. Es el puto bloqueo de hombros. Porque en la competición esto no se puede usar en la competición, que son straps. Vaya puto animal, tío. Vaya puto animal. Es que si este tío es olímpico,
Si el tío es olímpico, supongo que no se pincha. O sea, supongo que no se mete mierda. Pero no lo sé. Porque en CrossFit sé que todo el puto Cristo se pincha. O sea, todo el puto Cristo se mete en mierda por un tubo. Pero si es olímpico, no creo. A ver, algún ciclo a lo mejor se ha metido, ¿sabes? Luego mantenerlo. ¿Qué cojones me voy a pinchar yo, tío? O sea, es useless pincharte, ¿sabes? O sea, es una estupidez. En plan, a ver, es una estupidez. No sé, si estás tan obsesionado contigo mismo, pincharte, pues a lo mejor lo puedes hacer, ¿sabes? Pero yo lo veo en plan, tío. Es decir, si vas a competir en CrossFit al alto nivel me refiero mundial. No, ¿qué dices? No. O sea, si vas a competir a nivel mundial, tienes que pincharte sí o sí, ¿sabes? Pero, o sea, es estúpido. Si no lo vas a hacer. O sea, es decir, si quieres competir al máximo nivel, la gente se pincha, ¿sabes? Es decir, van turbo revolucionados. Tú tienes que igualar el nivel, porque no, o sea, tu cuerpo no puede seguir el ritmo de recuperación, de crecimiento muscular y todo lo que lleva a la peña, ¿sabes? Entonces, tienes que pincharte, pero si no es para eso, o sea, yo lo respeto, la gente que lo hace, pero no lo comparto, ¿sabes? O sea, no, es decir, respeto que estén dispuestos a, o sea, imagínate que alguien te dice, puedes competir en esta competición, pero sabemos tu fecha de la muerte, rollo, imagínate que es a los 87 años y 3 meses, y si compites, vas a morir, no sé, 3 años antes. Joder, mierda, la puta gama. ¿Sabes, rollo? Imagínate que alguien, o sea, una competición te puede hacer ese pacto, rollo, pactas con la muerte, de decir, puedes participar, pero vas a morir 3 años antes. Yo no lo haría, porque no es mi obsesión y no es mi objetivo en la vida, pero respeto a la gente que esté dispuesta a pagar ese precio. Ahora, ya te digo, yo no es algo que busque, ¿sabes? Yo es algo que voy con calma, disfruto del camino, tío. Me centro muchísimo en la técnica, busco el crecimiento personal y disfrutar, ¿sabes? O sea, verme bien y ya está. Que entiendo que la gente poco a poco se va obsesionando más y quiera superar sus límites o cosas así, ¿sabes? Pero a mí no es algo que motive eso. Ya te digo, a mí no es algo que me mole, no me interesa lo más mínimo. Pero bueno, la gente que lo hace, allá ellos, ¿sabes? O sea, allá ellos. O sea, es que físicamente puedes estar súper bien, o sea, súper fuerte, si te lo tomas con mucho tiempo, dedicación y calma, ¿sabes? Pasa que yo tampoco quiero ese nivel de dedicación, ¿no? Es decir, yo solo veo para alguien que no sé, alguien que es un actor o algo así, ¿sabes? Que su trabajo es su cuerpo, un modelo donde tienen tanto dinero para dedicarle todo ese tiempo y tal. Pero eso. Es que es imposible, tío, es imposible. El Cristian me tomó el pelo, tío. El chaval este me tomó el pelo, que flipas. Uy. El chaval este me dijo, porque le dije, ¿cuánto es el máximo de peso que has tirado en pecho, en press banca? ¿Qué es esto? Vamos. Y me dijo 200 kilos. Entonces, este chaval no puede ser. No puede tirar 200 kilos este chaval. O sea, está fuerte. El tío está fuerte, ¿sabes? En plan, él está fuerte. Pero 200 kilos en press banca. No puede, tío. O sea, literalmente no puede, tío. El tío está muy fuerte, ¿eh? O sea, y físicamente lo ves en persona y dices, hostia, estás muy fuerte, bro. Pero 200 kilos en press banca. Es imposible, tío. O sea, es imposible. Yo creo que me tomó el pelo y lo dijo así en plan, 200 kilos, ¿sabes? Pero es que no puedes, tío. O sea, el tío está, ya te digo, está muy mamado. O sea, lo ves y dices, hostia, vaya puto cuerpo, ¿sabes? Pero no puedes, tío, mira este animal. A ver, también es verdad que los de halterofilia no hacen casi pecho. Ahora que lo pienso. Porque el pavo este, el Lu Xiaojun, dijo que él, los ejercicios que no hacía nada, es pecho. O sea,
mira cómo está, ¿sabes? Pero que no hacen nada de pecho porque le jode la movilidad de los hombros. Pero eso, o sea, no creo, tío. El otro día hablaba con un chaval que se pinchó en su momento y tuvo que estar un tiempo pinchándose testosterona porque su cuerpo le dejó de producir. Claro, a ver, eso también. O sea, si el cuerpo si generas grandes cantidades o sea, si le inyectas grandes cantidades de testosterona y tal, la hormona dice como, oye, bro, en plan, ya hemos cumplido el cupo, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que tú superas el cupo a base de pinchazos, pero claro, tu hormona dice, oye, ya está. Y de estos, tío, mola mucho que hacen vídeos, o sea, hacen bot reviews de peña, tío. Hacen charlas. No sé dónde lo vi. Y hacen, o sea, él y su entrenador y tal, ¿sabes? En plan... así, de este rollo. If you follow weightlifting, recently you would have seen this Lu Xiaojun video. 卧推相对来说，我一个实力推，还有一个卧推，还有一个接力推，知道吗？这是我最弱的一个项目。所以说现在我一直没练这些东西，就相对来说，我建议啊，举重运动员最好是要，特别是专业型的。Dice que el push press, el strict press y el strict press, bench press y push press, o sea, el strict press es tú quieto y subir a plomo, el bench press es el pecho y el push press es subir con los hombros pero con un movimiento que haces tú, ¿sabes? Y dice que son sus debilidades, pero que le da un aviso a los... Dice, no me veis nunca entrenar eso. Y dice, esto es un aviso para los weightlifters, o sea, para los levantadores de peso, especialmente para los profesionales. Bueno, es que no sé si alguien no cata inglés. ¿Qué he dicho? Creo que ha dicho intentad no entrenar el press banca. Sí, intentad no entrenar el pecho. Sí, porque restringe la movilidad de los hombros. Que si aprietas así, notarás que tu movilidad de los hombros, de bloquear los hombros, se dificulta. Incluso peor si creas un hábito, vamos. At the end of the video, y de este me moló mucho, tío. Se hizo bastante viral un vídeo suyo entrenando de cómo tira el peso este. Esto mola mucho, ¿sabes? Porque esto es como una aberración de la máquina esta. Porque esto se hace controlado, tú estás quieto y bajas los hombros, o sea, y bajas controlado. Y se hizo muy viral como tiraba esto y también de frontal. It can be hard to watch something like this without thinking that it's horrible technique and it's going to wind up in injury or at y esto igual, ¿sabes? En plan, esto lo haces controlado y tal, ¿sabes? En plan, full quieto. Porque es muy fácil lesionarte y que es descontrolado y tal igual. Y claro, él lo que dice es... Tío, yo no entreno para coger fuerza en sí o ponerme fuerte o tal, sino yo entreno para ser una máquina, ¿sabes? En plan que la mentalidad china es... Tú entrenas todo el conjunto de músculos que están haciendo el ejercicio que necesitas para levantar el peso y hacerlo. Released to be a complete waste of time. If you saw this kind of behavior from anybody else in a typical gym environment, you'd probably expect to see it wind up on a gym foul compilation. The only difference here is that this is Lu Xiaojun, who is arguably one of the greatest Olympic weightlifters of all time and a consistent, dominant force in the Olympics. He's now nearly 40 years old and will be competing in his 4th Olympic Games. ¿Ha dicho? Competing in his 4th Olympic Games. Mind you, he's now nearly 40 years old and will be competing... 40 años, Tiene casi 40 años. Creo que tenía 36 o algo así cuando lo miré. No lo recuerdo bien. Pero tiene casi 40 años. Me acabo de dar cuenta que esta es la categoría de LOL. Sí, ahora sí que pondré charlando. Que antes estaba un poco de chill viendo mierdas y ahora sí que podemos charlando y ya está. Tiene casi 40 años el pavo este, Casi 40 años, cabrón. Tío,
¿Me puedo actualizar el puto de esto o qué va a ser, loco? Casi 40 años, bro. O sea, no sé, tío. Me parece impresionante. Por cierto, 9 clips. ¿De qué son los 9 clips, tío, que se han hecho? 9 clips hoy. Supongo que serán ayer, hace 3 horas. No sé. Josean. Josean hace clips. A ver, ¿qué dice el Josean? ¿Qué has hecho de clips, Josean? Ah, no sé si está por aquí. Pero este es el viejo. Este es el juego de 1997, tío. O de yo qué sé, de qué año, tío. Pues sí, me ha hablado Este juego es del año 2007, ¿no? Bro. Este juego es del 2007. Este lo jugué yo cuando era un crío, tío. O sea, este juego lo jugué yo hace 15 años, man. Ya ves. Hace 15 putos años. Real, ¿eh? Ese juego lo creé... O sea, lo jugué yo hace muchísimo, tío. A ver, ¿qué es este? Ragnar Lodbrok. Guay, muy bien, Flash, sabes que yo. Aquí estás para ver la vida. Muy bien, Flash, sabes que yo. Guay. Aquí de haber vaqueado porque se ve que tenía teleport la Camille, tío, y dejar esto en... es que hubiese perdido igualmente Vinions si hubiese dejado esto en Slow Boost. Sí. A ver. He podido haber vaqueado, pero no creo que hubiese podido... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, vela. Está el Death Stranding. ¿Por qué hace estos clips el host, tío? Me resulta curioso siempre cuando veo clips míos, lo que sea. A ver el Supermanco cuando he dicho lo de Standing Core, no sé qué. Pero que no hay juegos, Jin. Ahora mismo no hay juegos. Tío, es que no quiero tirar cola porque va a tocar con Hylos y con el puto Supermanco, tío. Pero bueno, supongo que da igual, venga, va. No, lo han cerrado hoy por la mañana. Me apetece jugar al Blood Bowl. Blood Bowl 3. Wait a ver. Blood Bowl 3. Hostia, este es un juego de mesa, tío. Este es un juego de mesa. What we've got. I'm gutted. Para colegas, we can either kick the ball, which is probably what I would. He says. Este es un juego de mesa, tío. Well, that will happen when we've got... Right, let's click end of turn here so our opponent can kick off to us. When the Renegades land, I intend... Buah, tío. Tengo un contacto por aquí, Yaida, que me lo tienen que pasar los de Game Sports. Que tienen periféricos de estos de VR. Tienen las Oculus y tal, si no me equivoco. Y se los voy a pedir para que me los presten. Un rollo, pues, anunciando, pues... su esto y tal, pero para hacer rollo una colaboracioncita y traeros juegos de VR, tío. Juegos de VR creo que pueden estar muy chingones, tío. Muy chingones. Muy chingones, tío. Que hay juegos muy guapos, tío. Mira, a ver cómo se llama el... Tío, ahora no me sale. Es que soy... Tío, ¿cómo se llama el...? ¿Ah? ¿Ah? Si pides ese juego, te lo dan. ¿Cuál? Romantic. ¿Ah? Sí, pero bueno, para probarlo, ¿sabes? Al menos, no sé, creo que puede estar bastante guay, tío. El Mr. Jagger. Mr. Jagger, VR. El juego de mesa no lo sé, tío. No creo que... O sea, sí, pero lo tendría que pedir por un Discord o algo así, ¿sabes? Y entonces es como más controlado. Las webs estas no te miran no te miran mucho, ¿sabes? Si das el juego, si quieres contenido de él o tal y cual. Y de vez en cuando, pues algún juego, por ejemplo, se lo regalé a Bracal hace un montón, ¿sabes? Cuando me lo dieron. Pero
de tío. No sé si es de esta web o tal. Este no sé cuál es. ¿Cómo se llama el juego que has dicho, tío? Blood Bowl. Mira, lo voy a pedir. Si me lo dan, te lo doy. Porque ya te digo, esta web, pues, sin más, ¿sabes? Pero no lo creo que me lo den porque hace bastante creo que lo pusieron anunciado para pedirlo. Pero, bueno, pues mira, si me lo dan, pues lo pruebo. Incel. No chat. Only for female chat. Only for chat. Hay que ya... tengo que tener cuidado por aquí porque hay juegos porno. Y no me dicen nada que salga una puta polla. Pero bueno. Y el juego que quiero VR es este, tío. Este está bien chingón, tío. Este juego está jugarlo en bien directo, chingón, no sé el puto tiempo. Vale, yo lo que quiero es... Este juego está bien chingón. Oh, ¡aló! Este puto juego llevo... Se apunta a la web. Tienes que tener un mínimo de viewers y medias y tal y cual. Y dependiendo de esto te dan o no, ¿sabes? En plan, prioridad total, en plan, que si Alex el Capo o un Ibai o lo que sea, que ni usan seguramente estas webs ya ellos, porque ya pueden, yo qué sé, contactar directamente con Ubisoft o no sé qué o tal, y ya está. Pero si eres un streamer de 300 viewers, pues te lo van a dar mucho más rápido, ¿sabes? Queriendo jugarlo en directo, no sé el puto tiempo. Vale, yo lo que quiero es ir a matar gente. ¿Cómo de complicado es eso? Vamos a ver qué tal funciona. Es una prueba técnica, ¿entiendes? ¿Que entiendes que es una prueba técnica o no? ¿Que si entiendes que es una prueba técnica? ¡Qué huevos! Dios mío, es que están siendo unos días bastante ajetreados por todo el tema de la mudanza y todas esas movidas. Es como raro que se consuma por eso dije lo de VR, porque este juego es el que vi. Muchísima más energía, porque es un sitio nuevo. Entonces, para cualquier cosa que quieras hacer, es todo nuevo, ¿sabes? Por ejemplo, ¿quieres ir a comprar pan? Pues es complicado. Ahí está. De este juego tiene clips súper buenos. De este juego tiene clips increíbles. ¡Oh! ¡Vámonos! A ver, espérate. Es que... Me he enfadado. Se me desconecta todo el rato. No funciona nada. Es muy complicado. Todo lo de la tecnología es muy complicado. Ven aquí, no te salgas. No te salgas, tengo un proyecto. Ahí está. Ahí está. A mí. A mi vida. Tengo que matar a todo el mundo con las manos. ¡Es como genial, tío. Mátame, por favor. Mátame. Mátame, por favor. Increíble, tío. No hagas ruido. Que estoy en modo sigilo, ¿comprendes? Que estoy en modo sigilo. ¿Comprendes? No hagas ningún ruido. ¿Comprendes? Hostia, me ha visto. Mierda. Es que ves, tío. Dios, hay un caballero ahí, ¿lo veis? Un caballero armado.
Quieta, piedra. ¡Ja! Pero te has asustado. Pero te has asustado. Estoy seguro. Estúpido. ¡Silencio! ¡Silencio! Es que tengo magia. Y no la utilizo. Voy a usar la bola de fuego. Bueno, mejor no. Mejor no utilizo la bola de fuego, ¿vale? Es que es increíble, tío. Es que es increíble, tío. ¡Perfecto! ¡Ah! Esto lo hacíamos en boxeo. Es que es increíble, tío. Es increíble. Le voy cogiendo el truco, ¿eh? De decapitar a la gente. Asómate. Asómate y dime si hay alguien. ¿Cuántos ves? ¿A 3? Un jarroncito de porcelana para la señora. Amarrado en un río bravo. Este valiente que Tío, es que es mágico, tío. Es que es mágico, tío. Asómate. Un jarroncito de porcelana para la señora. Amarrado en un río. Es que hay... Ya 2 meses. Y es que hay un sitio, tío, súper guapo, tío. Del... Ah, no, que es mundo exterior. Vale. Pues eso, tío. Estos juegos VR son los que molan, tío. Que flipas. Que flipas, tío. Una pintaza ese juego que flipas. Un poco de fulbito. A ver. Claro, yo es que quiero el VR para ese juego. Yo quiero el VR para ese juego, tío. Luego he visto también uno que pone en la web esta de un juego de fútbol americano, no sé qué, digo, bueno, mira, pues lo pido por sí de esto. Pero yo lo que quiero és ese puto juegazo. Combina amb Ronaldinho, atenció, aquesta autopassada, Ronaldinho, magnífica, cap a Deco, Deco és dins l'àrea, pot marcar Deco, Eto! Fora! Magnífica jugada ara de Ronaldinho, Gaucho! I tornem al debat, ja m'està... Sol busca Ronaldinho a la frontal, el control ha estat molt difícil, a més perquè tenia enganxat Juanito, Déu-n'hi-do el que acaba de fer Ronaldinho, ha dormit la pilota al pit, només li fa... Demostració de qualitat. Ronaldinho. He's like a son. Ronaldinho. Elegante de lujo, señores. O cola de vaca. Cola de vaca se llama esto, de cola de vaca. Hostia, Ronnie. Si te gusta ese juego, aquí un canal de un enfermo. A ver. Jugador contra jugador. JCJ es jugador contra jugador. Hey, Chucklehead, the ball's close. Take a hike. Bueno, también los enemigos tienen la reacción de mi puto abuelo, pero el juego parece bueno. Sí, o sea, los enemigos tienen la reacción de mi abuela. Buena la brutality.
Este creo que es el juego... Superstar. Tall enough. ¿Por qué el VR parece que está hecho aposta para jugar a juegos de reventar a peña? Es increíble que ganas de comprármelo. Para cuando toque paquetes donde tienes que se quede afectado. Literal. Literal, tío. Literal. Oh, mi espalda, tío, es que me coloco mal. Turn off his chair down to mountain. Ah, vaya puta mierda. Oh. ¿Qué es esto? Oh. Quería ver el otro. Este no. Este quería ver. When he found out what I was doing, 500 pounds, 226.8 kilogram, barbell rows. It was great meeting you guys, Alpha Land Gym community. Until next time. When he found out what I was doing. Claro, supongo que la peña se pensaba, o sea, yo me pensaría que va a hacer peso muerto. 500 y se pone a hacer espalda, loco. Pounds, 226.8 kilogram, barbell rows. I got it. Women. W. What does women equal? Fellas, what does women equal? Time and money, right? Time times money. Okay? So what is time also? Time is money. Time is money. So money times money. What's the name of saying money times money? Money squared. Money squared. Money squared. So guys, women equals money squared. But what's the root of all your problems? Money. Money is the root of all your problems. So money equals the square root of problems, which is P. How do you get rid of that square root? You gotta put it to the power of 2, okay? But you've also got to put that to the power of 2. So money squared equals problems. But what does money squared also equal? Women. Women equals problems. I like Giro goal, but Reaction after eating the most expensive beef in the world. My cat's reaction after eating. You've done drugs with him? Yes, I have. Cocaine, right? Cocaine, yes. Alcohol? I actually go to school with, I believe, your grandson. You do what? I go to school with your grandson, I believe, Brendan DiCaprio. You went to school with my grandson? I do go to school with him. Well, he's at Brown. No, he's at Hope. I have a grandson who's a sophomore at Brown, and I really don't have any grandchildren that go to Hope right now. What's his name? His name is Brendan Caprio. Brendan Caprio? Yeah. He tells me about you all the time, to be honest. Joe, who's Brendan Caprio? It's just lying to you, man.
This is my brother. He doesn't know him either. Brendan Caprio. And what did he say? He's my what? My son? Your grandson. My grandson. Yeah. I actually go to school with. What are you listening to? What are you listening to? What? What are you listening to? Oh. My Heart Will Go On by Celine Dion. Kind of tender? Sure. You okay? Do girls like guys who can skateboard? Sure. If I can do a kickflip, is that like impressive to a girl? I mean, I can't do a good kickflip, so I think so. Okay, cool. I'm gonna go learn. Yeah. Have a good one. Hey, so I still can't kickflip, but fucking damn it, no! I was wondering, do you find me attractive, or? Because you can kickflip? Well, I can't kickflip, but let's see if I can. That was pretty cool. No, I don't. I'm sorry. You didn't make it. Not attractive. Well, have a great day. I was just wondering, like. Where are you going? Stay with him, stay with him, stay with him, stay with him, stay with him. Stay with him, stay with him, stay with him. Come on, hold it then. That's mine. I did. No, you didn't. Stop. You gotta say when it happened, bro. I did. It happens to everybody. Oh! Oh! my God! A black friend told me that Chinese people are like the black people of Asia. Is that true, or is that, what is that? Do you just say Chinese people are the black people of Asia? Yeah. Yeah. Aside from the fact they don't have black dicks. Chinese don't? Bro, who's got that large meat on the Asian side? Oh, Filipinos for sure. Really? Right, because they're mixed in with like, yeah, dude. Yeah, dude. Because they were like invaded so much, occupied, bro, that like, you get invaded enough, you'll get outvaded a little. I wish African nations colonized more, because maybe I'd have a bigger dick. They do a little bit. They have the Barclays Center. I don't know if you've seen that place. A black friend told... No sé qué hacer, tío. Me voy a echar por stream, voy a irme a sobar y chilear, tío. Sí. Me voy a echar por stream y voy a chilear. Porque es que... hoy he dormido 6 horas, me he ido de comida familiar, he vuelto a casa a las 11 o 10 y media y he estado toda la tarde haciendo gin tonics y vino y mierdas, tío. Sí, yo igual me iré a ver algo, tío. Es que no me quiero poner la de Alice in Borderland porque sé que me engancharé y me la querré ver entera o lo que sea. Ah, Galoria, ahora te paso el código por Twitch, tío. Que ya he visto que me habías hablado. Gracias, tío. Bueno, gracias a mí, ¿no? Pero eso, tíos. Yo estoy con el vino ahora. ¿Qué dices, Genaro? ¿Estás bebiendo vino ahora? Eres un puto boss, loco. Eres muy boss, ¿no? Eres bastante Big Papa, ¿no? Bastante Big Papa, ¿no, Genaro? Llenar. Aderti jugando al LOL. ¿Acaba de abrir o qué hace? Hostia, Nefertella jugando al LOL también. Aderti hace bastante que no le pillo en stream, tío. No está borracha Nefertella, a ver. Es que Nefer siempre que streamea se emborracha un montón. Tío, el ya solo voy a tener que mutear. No borracha, entonces no tiene gracia, tío. Lo siento, Nefer. Me cae La voy a Nefer. terminar preparando. Vale, pues voy a dejar con Aderti. ¿Qué tal lleváis la Navidad? ¿Bien o qué? Un abrazo, felices fiestas. Os quiero un montón. Nos vemos mañana y let's go. Vaya horitas, Vaya horitas. Está dura, está pues dura. Que disfrutes. Son unas partidillas, yo creo. Que las disfrutes, Iván. Y luego me iré a... Chao. Me iré a dar un paseo para no recaer en la cama. La cuestión es empalmar hoy. No sé.